En este problema de corriente alterna nos dan el circuito de la figura en el que se definen dos resistencias puras, R1 y R2, y nos dicen que la potencia media disipada en cada una de ellas es igual a 2 vatios. La resistencia R2 tiene un valor de 1000 ohmios. También se define un condensador con una capacidad de 20 microfaradios y una fuente de tensión con una velocidad angular de 50 radianes por segundo. Y nos piden que calculemos el valor de la resistencia R1 y el valor de la tensión de la fuente. Como nos dan la potencia disipada en la resistencia R2, vamos a calcular a partir de ahí la intensidad I sub B que circula por esa resistencia, aplicando el que la potencia media o potencia activa, que también tiene su nombre, es igual a la intensidad I sub B eficaz al cuadrado por la resistencia R2. Entonces, de aquí, como son 2 vatios, la potencia media, tenemos que la intensidad I sub B eficaz será igual a 2 vatios, que es la potencia media, al cuadrado, no olvidemos, partido por la resistencia R2. Hemos despejado la intensidad eficaz al cuadrado partido por 1000 ohmios. Si operamos esto, obtenemos que la intensidad I sub B que pasa por la resistencia R2 eficaz es igual a la raíz cuadrada de 2 partido por 1000 y esto es igual a 0,045 amperios. Como sabemos que la intensidad eficaz y la amplitud de la intensidad están relacionadas por la fórmula, la intensidad I sub B, el módulo del complejo correspondiente o la amplitud de la intensidad es igual a la intensidad eficaz por la raíz de 2. Por lo tanto será igual a 0,045 por la raíz de 2, que esto es igual a 0,064 amperios. Vamos a considerar que la intensidad I sub B que circula por la resistencia R2 es la intensidad de referencia. O sea, vamos a considerar que el complejo correspondiente a I sub B está en el eje real. Entonces, la forma compleja de I sub B será igual a 0,064 y un ángulo de 0 grados, puesto que la situamos en el eje real y a partir de ahí
situaremos los demás complejos como son I sub C, I sub A y V sub 1. Si tenemos ya el complejo I sub B, esta intensidad, teniendo en cuenta que la caída de potencial entre N y M, V sub N, M, la llamaremos así, es igual a I sub B por R2, pero también es igual a I sub C, que es la otra intensidad que sale del nudo N, por la impedancia del condensador, que vamos a llamar Z sub C. Vamos a calcular esa impedancia. Z sub C es igual a menos J, ya como complejo, partido por omega y por la capacidad del condensador. Será igual a menos J partido por omega, que son 50 radianes por segundo, vamos a poner R partido por S, por la capacidad, que son 20 microfaradios. Luego será por 20 por 10 elevado a menos 6 faradios. De donde, operando ahí, obtenemos que la impedancia del condensador es igual a menos J, 50 por 20 son 1000, por 10 elevado a menos 6 son 10 elevado a menos 3, faradios partido por segundo, que es 1 partido por ohmio. Luego esto es igual a menos 1000 por J en ohmios, ¿no? Bueno, pues entonces, si sustituimos aquí, en esta relación, como I sub B es conocido y R sub 2 es conocido, nos queda 0,064 en la forma compleja, en la forma exponencial abreviada, por 1000, que es la resistencia. La resistencia en forma compleja también, como es un número real, será igual a I sub C, el complejo correspondiente a la intensidad I sub C, por Z sub C, que son 1000 por menos J, y eso, pasado a la forma exponencial, es igual a 1000 con un ángulo de menos 90 grados. Si estos son menos 1000 ohmios, menos J, si ponemos menos J, el ángulo que corresponde es menos 90 grados. Bueno, pues si operamos esto, aquí tenemos 1000, aquí tenemos también 1000, bueno, resulta que I sub C es igual a 0,064 y un ángulo de 0 grados por 1000
también un ángulo de 0 grados, partido por 1000, y un ángulo de menos 90 grados. El 1000 y el 1000 se van y me queda el ángulo de menos 90, sube al numerador con más, luego esto es igual a 0,064 y un ángulo de 90 grados. Todo esto, claro, son amperios. Aquí y sube amperios. Bueno, coincide, da esa casualidad. No es porque tenga que ser igual, sino que con los números que hemos puesto aquí, los valores, coincide I sub C con I sub B en cuanto a la amplitud, pero no en cuanto al ángulo. Porque como vemos, I sub C está adelantada a 90 grados respecto de I sub B. Bueno, pues ahora podemos calcular I sub A, porque I sub A en el nudo N es igual a la suma de las dos intensidades. La intensidad entrante es igual a la suma de las dos salientes con el sentido que le hemos dado aquí. Bueno, pues si sumamos, tenemos que I sub A es igual a la intensidad I sub B, que es 0,064 con un ángulo de 0 grados, eso es I sub B, I sub C es 0,064 con un ángulo de 90 grados. Bueno, si lo pasamos a la forma binómica y lo operamos, es bastante sencillo, porque como vemos, tenemos aquí 0,064 en el eje real y en el eje imaginario, en J positiva, 0,064. Luego el complejo correspondiente a I sub A será este, será igual a 0,064 por la raíz de 2 y un ángulo de 45 grados. Los dos, la parte real y la parte imaginaria son iguales, luego el ángulo que le corresponde es 45 grados. Es igual a 0,09. Y un ángulo de 45 grados. Amperios. Bueno, pues ya tenemos de aquí I sub A, I sub B, I sub C. Tenemos las tres intensidades calculadas. Y ahora ya podemos calcular la resistencia R1, puesto que como nos dan que disipa la resistencia R1 también 2 vatios, como tenemos que la intensidad I sub A es conocida, pues la intensidad I sub A eficaz al cuadrado por R1 es igual a 2 vatios, según nos da como dato el problema. R1 se puede despejar de aquí, la I sub A eficaz la podemos calcular de aquí porque es la amplitud partido por la raíz de 2, que es 0,064.
amplitud de ISO A partido por la raíz de 2, que es 0,064. Luego entonces R1 será igual a 2 partido por 0,064 al cuadrado, ¿no? Es la intensidad eficaz al cuadrado. 2 partido por 0,064 al cuadrado son 488 ohmios. Ya tenemos la primera incógnita que nos pedían, que era R1. Bueno, pues ahora para calcular V1 vamos a utilizar las caídas de tensión de este nudo a este más la caída de tensión de este nudo a este. Como conocemos la intensidad, la resistencia en cada tramo, en cada rama, pues podemos aplicar la ecuación siguiente. V1 en esta malla será igual a I sub A por R sub 1 más I sub B por R sub 2. Ya no tenemos más que sustituir y operar. I sub A es 0,09 y un ángulo de 45 grados. R sub 1 hemos dicho que son 488 ohmios. Más I sub B, que son 0,064, y un ángulo de 0 grados, por la resistencia R2, que son 1000 ohmios. Bueno, pues si operamos esto, obtenemos, no voy a tener en las operaciones, hay que pasarlo a la forma binómica para luego sumar. En definitiva, operando eso, obtenemos 100 y un ángulo de 18,1 grado. Esto en voltios.